in the beginning. Amén. La porción en breve, amén. Briefly going over the portion, vemos la creación del universo. We see the creation of the universe. Amén. Vemos que se menciona cuando el Señor creó los cielos y la tierra. En el primer versículo, we see in the first verse that God creates the heavens and the earth. Amén. Así que se crea el universo, so the universe is created. Amén. Dios crea de día a día. Amén. God creates from day to day. Y vemos la definición de lo que es un día. And we see what the definition for a day is. Amén. Hoy vamos a hablar de la noción hebrea del tiempo. Today we're going to speak about the Hebrew notion of time. Y es importante de un momento ya ahora aclarar, and it's important for us to clear up at this moment, start defining from now on, el tiempo de acuerdo a la mente de Dios. It's time for us to define time in God's terms, a la manera de Dios, God's way. Amén. Porque vemos en el versículo 5, versículo 5, y en el versículo 8 que leímos, we see in verse 5 and verse 8 of the passage we just read. En el 5 dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. He says, verse 5 says, God called the day light, and the darkness he called the light day, and he called the darkness night. Amen. Dios llamó la luz día y a las tinieblas llamó noche. Pero vemos un detalle que por lo general siempre nos brincamos y siempre nos pasa por encima. Nunca le ponemos atención, siempre va desapercibido. But there's the little detail that's next that always goes over our head. We skip it, we ignore it. It's a bleak that we always forget, and it's a little piece of information that we never ever understand and grasp. The last part of that verse, 5. La última parte del verso 5. Amén. Aquí tenemos la definición que Dios nos da para un día. Because right here in this part we see what the definition for a day is. El Señor dice, fue la tarde y el día, fue la tarde y la mañana, un día. O el día 1. Amén. En español se traduce a un día. Amen. And we see God say that it was that evening or that night, that evening, and the morning or the day 1 or one day. Amén. En hebreo dice Yom Echad. In Hebrew it says Yom Echad, significa fue el día 1. That means it was day 1. Yom significa día. Yom means day. Echad significa 1. Echad means 1. Así que vemos que la tarde, o sea, y la noche, y el siguiente día, la mañana, era el día 1. So we see that the night, the evening, and then the morning, the next day, the next time there was light, the morning and day, it was day 1. Day 1, un día, día 1. Pero noten que no es día y noche. Notice that it's not day and night. Noten que Dios dice que era la tarde y el día. Notice that God says it was the night and the day. Amén. Así que el día, para Dios, un día, comienza al atardecer. So for God, a day begins at sundown. Amén.
Porque primero viene la tarde, la noche, la oscuridad de la noche. Y luego viene el tiempo de luz, que es el día. Amen? Because we see God says, state that the first day was that evening at sunset, the evening, the darkness, and then the light, the part of the light that is light, which is the day, the morning, and that is one day. Así que para Dios no hay un día, no es día y noche. So for God, it's not day and night. Para Dios, el día es noche y día. For God, a day begins with night and ends with daylight. Amén. Es por eso que muchas de las fiestas del Señor, cuando comienzan en la tarde. That is why many of the feasts of the Lord begin in the evening. Es más, todos comienzan en la tarde. Todas las fiestas del Señor que hallamos en la palabra de Dios comienzan en la tarde. All the feasts that we find in the Word of God begin in the evening. Cuando se pone el sol, when the sun goes down, comienza el día. That's when the day starts, when sun goes down. Amen. Es muy importante entender eso, amen, para poder nosotros entender cómo es que Dios define el tiempo, so that we can understand how God defines time. Nosotros estamos muy acostumbrados a las costumbres seculares, a las maneras seculares, al hábito secular. We're so used to secular habits of this world. Porque se necesita para hacer negocio, para hacer trabajo, para asuntos profesionales, para asuntos comerciales. Es necesario entender cómo el mundo se mueve y cuál es la noción del tiempo para el mundo. It's important to know because when it comes to commercial issues, when it comes to business, when it comes to secular issues, we have to know the notion of time that is kept out in this world. Amén. Pero hay que saber y entender cómo es que Dios habla. We also need to know how God speaks. Y cuando Dios habla de tiempo, and when God speaks about time, para Él el día comienza al atardecer y termina al siguiente atardecer. Amén. And when it comes to understanding God, and when we speak about God's notions, it is important for us to understand that God's notions of time God says that a day begins at sunset and ends the next day on sunset of the next day. Amen. Ya que aclaramos eso, seguiremos en breve. Now we continue briefly with our summary, con nuestro sumario. Vemos también que nuestro Dios crea al hombre en el Edén. We also see that God creates man in the Garden of Eden. En el Gan Eden, como dicen en hebreo, en Hebrew it's called Gan Eden. Gan Eden, amén. Ahí es donde Dios crea al hombre. Y sin entrar en muchos detalles, vemos que el Señor en la Escritura se le dedica una buena porción de tiempo es más, se menciona pasando, se menciona una descripción breve y luego se entra un poco más detalle acerca de cómo es que Dios hizo al hombre. Amén. We see a good amount of writing regarding the creation of man. First, we see a summarized description, but then Moses goes into a little more detailed description of man's creation. Amén. También vemos algo muy importante que cabe recalcar. We also see something that's very important that we need to make a emphasis on. Es que nuestro Dios termina toda la obra en el séptimo día. We see that God finishes all His work, all His creation in 7 days. Amen. Técnicamente el sexto día es cuando Él terminó de su creación. Technically, it's on the 6th day that God finished His creation. Y la culmina en el sexto día con la creación del hombre. And He culminates it on the 6th day with the creation of man. Amen. Y en el día sexto, amen, al final del día, cuando se pone el sol, when the sun goes down on the 6th day, comienza el séptimo día. That's when the 7th day begins. En el hebreo, como se le llama, Yom Shabbat. In Hebrew, it's called Yom Shabbat. El día de descanso, the day of rest. ¿Por qué? Porque el Señor cesó de toda obra. Because God finished, and stopped all
His work and all His creation. Amen. Es importante mencionarlo. It's important to mention it porque Dios lo menciona por primera vez en esta porción. This is the very first time we see it mentioned in the scriptures. La primera vez que lo vemos mencionar. Y no va a ser la única. And it will not be the only one. Amen. Veremos mención acerca del día de reposo a lo largo de todos los libros. We'll see the mentioning of the day of rest throughout all the books, inclusive con los libros proféticos, and then even in the prophetic books. And then Isaías profetiza y habla acerca de todos aquellos que guarden los días de reposo del Señor y guarden sus fiestas. We even see prophet Isaiah prophesy and speak regarding those people that keep God's Sabbaths or His days of rest and keep His holy feasts. Amen. Inclusive, Isaías habla acerca de aquellos que son extranjeros, gentiles, que deciden guardar el día de reposo y deciden guardar las fiestas de nuestro Dios. Isaiah even talks about those Gentiles that are not naturally of the people of Israel that will want to keep God's Sabbaths and want to keep His feasts. Amén. Y dice que el Señor los va a tener en un gran lugar. Los va a tener de alta estima a todos aquellos que quieren guardar su día de reposo y todos aquellos que quieren guardar sus fiestas. And God says He'll have a special place for those people that want to keep His Sabbaths, His days of rest, and keep His feast days. Aún no siendo naturales del pueblo de Israel, even though they are not naturally, genetically part of the people of Israel. Amen. Todos aquellos que quieren ser injertados, all of those that want to be grafted in. Amen. Como habla el apóstol Pablo o Shaul, the way Apostle Paul or Shaul speaks in his writings. Amen. Gloria a Dios. Pero también vemos, but we also see, no la desobediencia del hombre. Bien pudiera haber dicho la desobediencia del hombre en esta diapositiva. I could have well written the disobedience of man on this bullet. Pero es más preciso y va más al punto y nos ayuda más a tener una mejor noción de lo que Dios quiere en nuestras vidas al usar la palabra infidelidad, como la ven. Amen. But it's better for us to use for the purposes of what God wants to do in our lives, for us to use the correct word, which is what's up there, the infidelity or unfaithfulness of man. Amen. Habla el libro, esta porción habla por primera vez acerca de la infidelidad del hombre. That for the first time we see in the scripture mentioned the unfaithfulness, the lack of faithfulness, the infidelity of man. Amen. También vemos la genealogía de Adán. We also see the genealogy of Adam. Vemos a Adán y vemos sus descendientes. Y hay un detalle que vamos a ver acerca de sus descendientes. And there's a detail about the genealogy of Adam that we will see, we'll go into further later on. Y también vemos que conforme pasa el tiempo, la maldad del hombre se multiplica. We also see that as time progresses, we see the wickedness and the rebellion, the evil, dark part of man multiplies. Amen. Pero después de eso vemos enseguida, a la misma vez, at the same time we also see, vemos que entra Noé a la escena. Amen. We also see Noah come into the scene. Amén. Gloria a Dios. En el principio, in the beginning. Este es el nombre de esta porción. Obviamente porque en Génesis 1:1 comienza con en el principio. Creó Dios los cielos y la tierra. Obviously, it's in the beginning because
Vemos en Génesis 1:1, we see in Genesis 1:1, in the beginning God created the heavens and the earth. Amén. En hebreo, esta porción lleva por nombre Bereshit. Bereshit. Amén. Bereshit significa, bueno, uno de los significados es en principio. Amén. Pero hay algo muy importante que vamos a ver en este día, más allá del principio. The word Bereshit in the Hebrew can be translated as in beginning. Amen? But there's something deeper that we'll go into regarding this phrase. Amen. Dice en hebreo, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. In the beginning, God created the heavens and the earth. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit. En el principio, in the beginning, tenemos el prefijo be. We have the prefix of be. Be significa en, estar en. To be in, that's what be means, to be in. Amen. Y está representado por una sola letra. And that whole syllable is represented by one letter. Esa letra es la letra bet. That letter is the letter bet. Amén. Que naturalmente podemos deducir que sería la B en nuestro lenguaje, which is natural to conclude that this letter would translate to be the letter B in the English language. Amén. Pero más allá, but beyond that, acordémonos que las letras hebreas tienen un significado más allá. Remember that Hebrew letters have a deeper meaning. They have more information attached to it. Las letras tienen más información que está relacionada a la letra. Amén. La letra Bet representa también casa o un lugar, y la casa es un lugar donde se puede estar. Amén. And the letter Bet represents house, a house. And a house is somewhere where you can be in. Amén. Así que reenforza el hecho de que estamos en algo. And so it reinforces the case that we are in something. ¿Y en qué estamos? And what are we in? Estamos en un reshit. We are in reshit. ¿Qué significa reshit? What does this mean? Significa algo principal, algo mayor. It means something that's major, something that's principal, something that is more important, that is major. Viene de la raíz resh. Comes from the root resh. Resh significa cabeza. Resh means head or capital. Significa algo importante, la cabeza. Porque, ¿qué es más importante? ¿Tu cabeza o un dedo? What's more important for you, your head or a finger? Si tu cabeza, no importa más lo demás. Without your head, nothing else matters. Así que es más importante la cabeza. The head is more important. Amén. Es algo importante. Técnicamente esto se puede traducir en cabecera. En cabecera. Technically in English it would be in heading. Amen. Que significa un principio o un comienzo. Amén. Más bien como el encabezado del periódico. Amén. Como el encabezado del periódico viene al principio, el título. Amén. El encabezado del periódico, ¿se acuerdan? El título, lo más importante de un periódico, lo primero que miras, lo que tienes que ver primero, es el encabezado. Eso es lo primero, lo principal, antes que nada, ahí se comienza. Amen. It's like reading a newspaper, even if it's online. Aun si el periódico ya no es de papel, aun si es un sitio en internet, es un encabezado. Es lo primero que se mira, es lo principal. Ahí comienzas en el encabezado y luego sigues con el resto de la información en línea, lo que se haya publicado. Igual aquí. It's like you're looking at a headline.
The first thing you see about an article, a newspaper, a news report, online even, it doesn't matter if it's not physical. Even if it's online, the first thing you see is the headline. The headline is the first thing you see. Is where you start. Ahí es donde comienzas. En el encabezado. Aquí es donde comenzamos. En el principio. This is where we begin. In the beginning. Amén. Para que mejor me entiendan, so you can better understand me. Y con esto vamos entendiendo la noción del tiempo de la manera hebrea. We're going to learn the notion of time according to Hebrew notion of time. Amén. Lo voy a poner algo bien simple. I'm going to put it something very simple. A un ejemplo que tú y yo nos podemos relacionar. I'm going to make an example that you and I can relate to. Imagínense los tiempos como se mide el béisbol, los tiempos en el béisbol, en el deporte del béisbol. I mean, imagine the way time is being kept in a baseball game. Amen. Yo entiendo que tal vez no hay muchos fanáticos de béisbol aquí. I understand there's probably not that many baseball fans here. Okay? Pero para los que saben, but for you that understand, siempre se comienza en entradas en un juego de béisbol. There's always innings in a game of baseball. Cada periodo de tiempo se mide en entradas. Every measure of time in a game of baseball is kept in the terms of innings. Amen. Comienza el juego, primera entrada. The game begins, you're starting the first inning. Termina la primera entrada, sigues a la segunda entrada. You end the first inning, you go to the second inning. Tercera, cuarta, quinta, séptima, sexta, séptima, octava, novena. Amen. Overtime, décima, onceava, doceava, dependiendo, ¿verdad? Si se puede ir más de 9 entradas, ¿verdad? And so you go from inning to inning, the first, the second, the third, the fourth, the fifth, the sixth, seventh, eighth, and ninth. Y si son playoffs o overtime, hay overtime. More innings. ¿Amen? Y el tiempo de Dios se mantiene, en la noción hebrea, el tiempo se mantiene básicamente de igual manera como se mantiene el tiempo en un juego de béisbol. And the Hebrew notion of time is kept basically the same exact way in which you would keep time in a game of baseball. Llegas a la parte alta de la entrada, parte alta. You go into the top of the inning. Es el comienzo de la entrada, es the beginning of the inning. ¿Qué está al principio? ¿Qué está arriba? ¿Qué está alto? What's at the top? La cabeza, resh. La cabeza, your head is the top, resh. Okay? Y conforme pasa el tiempo, 1 out, 2 outs, 3 outs, ¿verdad? Estamos a mitad de la entrada, and as we go, the first team goes for 1 out, 2 out, 3 outs, ¿verdad? Estamos a la mitad de la entrada. Y luego le toca al otro equipo su turno de batear. And then at half inning, the other team is next to try to bat and try to score. 1 out, 2 out, 3 outs. A los 3 outs del otro equipo, at the 3 outs of the other team, estamos ¿a dónde estamos? Estamos en la parte baja de la entrada. When we reach that point, we're at the bottom of that inning. ¿Verdad? Así es como se mide el tiempo. En el principio, Bereshit encabeza primero acá y vamos hacia abajo. Amén. Aquí está. El comienzo. Reshit. Bereshit. Génesis. Es la cabeza. Resh. Osh. Y vemos conforme pasa el tiempo, se juega el juego de béisbol, ¿verdad? We see that as time goes by, the game of baseball is played. Y están peleando y están creando un drama estos equipos. Porque están haciendo jugadas emocionantes. Hay drama. Sacan a uno hace un jonrón, sacan a otro. Estaban esperando anotar, pero no anotan. Se crea un drama. And we create drama in a game, right? Because someone scores a home run, someone gets walked to base, or they get struck out. Amen.
Y suceden muchas cosas y emociones fuertes y todo sucede y los fans están peleando allá en las gradas. ¿Por qué? Porque el otro anotó un home run, o porque sacaron al otro jugador, o porque el umpire expulsó a otro jugador, o expulsó al entrenador, ¿verdad? Es un drama. It's a drama in a game because, the umpire expels the coach or expels a certain player. They're fighting in the seats, the fans are, Se crea un drama. Bueno, ese drama se traduce a la historia del ser humano. So that drama can be translated as the history of humanity, of men, of people. Amén. Es lo que pasa, es lo que pasó y es lo que está pasando. This is what's happening. A conforme pasan las situaciones, as time goes by, vemos al principio, muy al principio, at the very beginning, vemos la desobediencia del hombre. We see the disobedience of man at the very beginning. Y vemos que después de eso ya hay una situación de consecuencias evolutivas que se van desarrollando. Amen. And then we see a lot of consequences developing because of that. Amen. Hasta que llegamos al día de hoy, until we reach today. En el día de hoy, ya estamos en la parte baja de esta historia. Right now, we're in the bottom part of this history, of this game called the creation. Ya estamos en la parte baja de este juego que se llama la creación, que se llama tiempo. It is called time. Se llama historia. It's called history. Amén. Comenzamos arriba, terminamos abajo. Ya los tiempos se están apresurando, estamos casi en la recta final. We're almost we're in the straightaway, we're almost in borrowed time. Amén. Estábamos en la creación del universo y ahora ya estamos en la culminación de todos los tiempos. Amén. Y ya sabemos lo que pasa. Amén. We already know what happens. Pero es importante hacer hincapié en un pasaje muy importante en Génesis 3:15. It's important to mention a very important passage, which is Genesis 3:15. I'm going to read it in Spanish, lo voy a leer en español, donde dice Dios, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Amen. It says in English, it says, and I will put enmity, it tells the snake, I will put enmity between you and the woman, between your seed and her seed, and her seed will strike you and hurt you in the head, and you will strike them in the heel. Amen. Este versículo el Señor se estaba dirigiendo hacia la serpiente, ¿verdad? Ahora vemos algo muy interesante, que menciona el calcañar, que el calcañar es la palabra antigua que se usa para describir el tobillo. Amen? We see that in most translations in English it says that the snake will strike and hurt the seed of the woman in the heel. Amen. Bueno, sabemos nosotros el simbolismo. We know the symbolism, o por lo menos muchos de nosotros lo sabemos. At least many of us do. Y para los que no lo sabemos, and for us that don't know it, la semilla de la mujer se refiere al Mesías que habría de venir, nuestro Señor, nuestro Mesías Jesús, Yeshua. Amen. And that seed of the woman is symbolized, it speaks of the one Messiah that is to come, the Redeemer that is to come, which is our Messiah, Jesus, Yeshua. Amen. Y dice que la serpiente le herirá el calcañal, el tobillo. And it says that the serpent will hurt his heel. Bueno, no le lastimó la cabeza. The serpent didn't hurt his head. Amen. La serpiente no le hiere la cabeza, le hiere en el tobillo.
The Messiah doesn't get hurt in the head, he gets hurt in the heel. Amén. ¿Y qué es lo que sucedió? En el tiempo apropiado, en el tiempo demarcado por Dios, at the appointed time by God, vemos, amén, el tobillo. We see the heel. ¿Dónde está el tobillo? Ahí está el tobillo. Estamos culminando. We are culminating. Ya el Señor ya se le mordió en el tobillo al Mesías. The Messiah has already been bit. The Messiah has already been hurt on his heel. Ya estamos en los tiempos finales. Estamos en la parte baja y ya todo está culminando. Porque hace 2000 años nuestro Mesías fue herido, murió físicamente, resucitó al tercer día y por eso nosotros tenemos la oportunidad de poder entrar en pacto con nuestro Dios. Amen. We see, amen, that we're at the bottom of the game. We're in the straightaway. Our Messiah was already hurt in the heel. He already died a physical death, was resurrected on the third day. Amen. And thus has opened the opportunity for us to come into covenant with our God. Amen. Gloria a Dios. Para que entendamos mejor, amén, la noción del tiempo como Dios lo mira. So we can understand the notion of time the way God sees it. Amen. Porque ya el tiempo se acerca. The time is near. En el mundo sigue viviendo como que everything's good, todo está bien. Así es como vive el mundo ahorita. No hay ningún problema. Voy a gozarme de la vida. I will enjoy my life. Voy a poner mi tiempo en todas las cosas pasajeras, mundanas, vanas, las que van y vienen. The world says, I'm going to put my attention on the vain things, the superficial, the things that come and go, lo temporal. They only focus on the temporary things. Las temporales, las cosas temporales van a venir y va a haber un momento en que ya no van a ser. The temporary things, there will come a time where they will come and go, but then there will be a time where there will be no more. Y la realidad que va a existir es la realidad de nuestro Dios. And the reality that will exist then will be only the reality of our God. Amén. Así que es necesario que nosotros estemos pensando conforme a los tiempos de Dios, que estemos usando el tiempo como Dios lo maneja. So we need to understand that we need to manage time according to God's reality. Y la realidad de Dios es que un día va a venir. Reality of God is that one time He will come. Y estés listo o no, vas a recibir las consecuencias de tus decisiones. And if you're ready or not, at that day, we will receive the consequences for the choices, the decisions that we've made. Amen. Y no, Dios no manda a nadie al infierno. And no, God does not send anyone to hell. Cada uno de nosotros decidimos si nosotros mismos nos mandamos al infierno o nos ponemos en presencia de Él. Every one of us chooses whether we send ourselves to hell or do we want to put our beings, our lives in His presence. Es tu decisión. It is your choice. No estás condenado a una o a la otra. You're not condemned to follow one or the other. Estás en libre albedrío de tomar la decisión. You're at free will to make a choice. Seguimos adelante. Un detalle muy importante, very important detail I want to talk about. Que en el principio había física y matemática. Había números universales. Y lo menciono porque hay mucha gente que según ellos usan la ciencia para justificar su creencia de que Dios no existe. And I just put this in because there's a lot of people that use excuses. Their excuses for not believing in God is that they don't see God in science or in math. Or that math and science disprove
God's existence. Patrañas. Nonsense. Voy a comenzar con algo muy básico que muchos de nosotros entendemos, algunos no, pero aquí lo van a entender levemente, por lo menos lo importante. Many of us could understand. If you don't, you'll understand enough of what you need to know. Hablando del número pi, talking about pi. En español no tiene sentido, but in English, I'm not talking about apple pie or pecan pie or whatever kind of pie that you want for dessert, okay? Estoy hablando de un número irracional. I'm speaking about an irrational number. Y este número pi, ay, me equivoqué. Pero bueno, ya lo cambiaré. I will change it. Los que saben que me equivoqué y no es un 3.15. Amen. As you will know, it is not 3.15. I made a mistake there. I'm sorry. That's a very, very rookie mistake. Es un error de novato grandísimo, y lo siento, perdónenme. Yo sé que pi, el valor de pi es 3.14159. 3.14159. I know that the value of pi is 3.14159. Amen. En adelante, y siguen los números, ¿saben? Siguen los dígitos hasta la infinidad. And the number of decimal places continue into infinity. Amén. Ya los miles y casi millones de lugares decimales hay códigos. There's codes. When you go down 1,000 digits, down to into the millions of digits, there are codes encoded. Y hay valores que están encodificados, and there's values that are encoded. Pero no vamos a entrar en eso, but we're not going into that. Amén. Pero sí vamos a hablar algo muy leve. We'll talk about something very light. Usamos este número en geometría, ¿no?, para poder medir y para poder crear círculos. We use this number in geometry so we can measure and also to create circles. ¿Por qué vamos a hacer círculos? Why do we want to create circles? Pues, arquitectura, en architecture, we use them a lot. Los usamos mucho en la arquitectura. Válgame. Estoy viendo un reloj y ese reloj es un círculo. I'm looking at a clock and the clock is a circle. Okay? Lo vemos en innumerables industrias. We see it in countless industries y aplicaciones and applications. Oh, wow, mira, el set de tambores es redondo. Wow. I'm looking at the drums right here in front of me, outside of the camera. Wow, they're round. ¿Verdad? Right? Lo vemos en dibujo, lo usamos en arte, lo usamos en un sinnúmero de lugares. We use it in everywhere we see circles. Acabo de ver una mesa circular aquí. I just saw a little circle table on this side. Amen. Tengo círculos en mí. Tengo círculos aquí en mi pantalla y allá ven un círculo también. Okay? I have circles all over my screen and there's a circle right there too. Amen. Y pi es igual a la circunferencia dividido por el diámetro de cualquier dado círculo. Amen. And the value of pi is the ratio of the circumference divided by the diameter of any given circle. Amen. Ahora voy a mencionar un número muy importante. Now I'm going to mention a very important number. Número es el logaritmo natural e. Natural log number e. El valor es 2.7183. Its value is 2.7183. Yo sé que ni yo me preocupo de ese número. I don't worry about that number either. No se preocupen, no pierdan su sueño por ello. No se pierdan el sueño en la noche, okay? Don't lose your sleep. Don't lose your rest tonight, okay? Y este número fue descubierto por el matemático John Napier en Escocia hace mucho tiempo. And this number was discovered by John Napier in Scotland a long time ago. He was a mathematician. Pero la importancia de este número es que este número se usa, es muy útil para describir muchos sucesos en la naturaleza, cosas que pasan en la naturaleza. This number is very important because with this number you can measure a lot of things, a lot of aspects of nature.
Con este número se puede estimar el crecimiento de bacterias, ¿okay? O de células vivas. With this number, you can approximate make a very good approximation of the rate of growth of bacteria and of other living cells, living beings. Okay? ¿A cuánto les gusta el queso? How many of you like cheese? Vamos a relacionarlo con algo que estamos muy familiarizados. Relating it to something that we're very familiar with. El queso. ¿A quién le gusta el yogur? Who likes yogurt? Kefir, who likes it? ¿Verdad? Leche, milk, ¿verdad? Sí. Bueno, hay bacteria, there's bacteria. Y esa bacteria, cuando crece, hace el queso. Right? When bacteria grows in that milk, it starts to make it into cheese, lo transforma. Hay un proceso de fermentación, there's a fermentation process. Y se puede calcular cuánto va a durar ese proceso de fermentación. And that fermentation process can be approximated to see how long it's going to last usando números como este. Ese es un uso muy práctico. También se usa en la mecánica de ondas. También it's also used in wave theory or wave mechanics. Eso es ya más avanzado. That's more advanced. También se usa mucho en la teoría eléctrica, en electrical theory. It's also used a lot. En la distribución de números primos, in the distribution of prime numbers, it's also used. Y estoy hablando de algo que es un tema de matemáticas que es más avanzado. And this is a more advanced topic of math. Amen. Pero ¿por qué les menciono esto? Why do I mention this to you? ¿A qué viene todo esto? What does this come to? Estos números ya existían. These numbers already existed. Dios los creó, God created them. Dios los usó, God used them. Mírense en el espejo, look in the mirror. Miren en su ojo, look in your eye. ¿Qué es lo que miras? What is it that you see? A circle. Miras un círculo. Mírate tu iris, look at your iris. Look at your iris. Mira tu iris en tus ojos. ¿Qué es? Un círculo, a circle. ¿Cómo crecieron? ¿Cómo creciste tú en el vientre de tu madre? How were you created in the womb of your mother? Célula por célula, cell by cell. ¿Y qué número se puede usar para medir el nivel de crecimiento y el tiempo de crecimiento? And how can you measure the rate of growth of every cell? El número natural E, el logaritmo natural E. Natural log E will show you how. Pero vamos a seguir con pi. Vamos a seguir con pi. We'll start with pi. We'll continue with pi. Porque podemos ver el número pi en Génesis 1:1. Okay. En Génesis 1:1 vemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. We see that God, in the beginning, God created the heavens and the earth. Bereshit bara Elohim et hashamay ve'et haaretz. Hermanos, en el hebreo, como yo he mencionado antes, cada letra tiene un valor numérico. In the Hebrew, as I have mentioned before, every letter in the Hebrew has a value added onto it. Y cuando juntas letras en una palabra, tienes un número al cual esa palabra se puede agregar, letra por letra, más letra, más letra, más letra, más letra. Esa palabra te da un cierto valor. And there's also, you have a word, and for every letter in that word, you can add the value of each one of those words, and you get a numerical value for that word. Amen. Hay una fórmula. Amen. Hay una fórmula. There is a formula that you can use. El número de letras multiplicado por el producto de las letras dividido por el número de palabras multiplicado por el producto de las palabras.
Okay. Nomás la estoy mencionando para que sepan que esa es la fórmula. No se la tienen que aprender. Okay. No, aquí no somos científicos, no vamos al colegio. Okay. Vamos a ir al colegio. And this formula is the number of letters multiplied by the product of the letters divided by the number of the words multiplied by the product of the words. Esa es la fórmula. That is the formula. Y cuando usamos esa fórmula, nos damos cuenta que el resultado de los números de cada letra en el hebreo y de los números de cada palabra en el hebreo dan igual cuando se insertan a esta fórmula, te dan el valor de 3.1415. Y eso se puede redondear a 3.1416, lo cual es el valor aproximado de pi. Amen. And if we insert every letter, every value that is attached to every letter in the Hebrew, and we attach every value that is attached to the word according to its letters to this formula, which we don't need to learn. Okay, I'm just using the formula so you can see that once you input all these values into this formula, you will come up with the approximated value of pi that is used scientifically and in engineering also, which is 3.1415. You can round it up to 3.1416, which is the typical to 4 decimal places. Okay. Suena como coincidencia, casualidad? Does it sound like a coincidence or just mere coincidence? Ahora seguimos con el logaritmo natural. Now we continue with the natural log, E. Podemos verlo en Juan 1:1. En Juan 1:1 vemos, en el principio en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and God was the Word, or the Word was God. En arches, ein o logos, kei o logos en prostonteon, kei theos ein o logos. Amen. Así es como se dice en el griego. That's how it's said in Greek. Pues, adivinen qué. Guess what? El griego también es un alfabeto alfanumérico, así igualmente como el hebreo. Just as Hebrew is alphanumeric, Greek is also alphanumeric. Y cada letra en el griego también tiene un valor que está enlazado con esa letra. And every letter in the Greek is also attached to a numerical value, just as in the Hebrew. ¿Coincidencia? ¿Coincidence? Y si tomamos todos los valores, los números por cada letra, y también los tomamos en cuenta, el de las palabras juntas, y volvemos a usar la misma fórmula, es la misma fórmula, it is the same formula, matemática, the same mathematical formula. El número de las letras multiplicado por el producto de las letras, dividido por el número de palabras multiplicado por el producto de las palabras, usando la misma fórmula. El resultado nos da 2.7183. Que no acabamos de decir que ese es el valor del logaritmo natural E. Ese número que se usa para calcular crecimiento. ¿Coincidencia? Coincidence. That if we take into consideration every value of every word in the Greek, and we take into consideration every value of every word, every value of every letter, and the value of every word,
And we use the very same formula that we use, which is the number of letters multiplied by the products of the letters, divided by the number of the words, multiplied by the product of the words. And we get the value 2.7183 to 4 decimal places, which is the very value of the natural logarithm number e. Now, van a decir que es coincidencia. Are you going to tell me that's a coincidence? Y para acabarla, and to finish, vemos que es Génesis 1:1 y vemos que es Juan 1:1. We see that it's Genesis 1:1 and it's John 1:1. ¿Qué tienen en común estos dos pasajes? What do these two passages have in common? En el principio, in the beginning. Todos tienen el mismo tema en común. These verses have the same theme in common. En el principio estaba Dios creando los cielos y la tierra. In the beginning was God there creating heaven and earth. Y también ahí Dios estaba, en el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. And we see that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and God was that Word. The Word was God. Dios estaba enfocado en su creación en Génesis. God was focused on His creation in Genesis. En modo de crearla. He was in creating mode. Pero vemos en Juan 1:1 que Dios está involucrado en la creación también, pero de un punto de vista en el cual Él ya estaba preparándose para un día entrar a este mundo físico para el propósito de redimir a su creación. But also in John 1:1 we see that God was already in the beginning planning the moment in which He would enter into this physical reality to enter into redeeming mode, to redeem His creation. Amen. Eso nomás es para que entiendan. Amen. It's just so that we can all understand que nuestro Dios es el diseñador y creador. For us to understand that God, Yud-Heh-Vav-Heh, is the designer and the creator. Amen. ¿Qué figura general tienen los planetas, los cuerpos celestiales? What general figure or general shape do the celestial bodies and the planets and earth have? Son esferoides. They're spheroid. Salmo 148 dice, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas, lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Amen. That's Psalm 148. I'll translate the 5th and 6th verses. Praise Him praise the name of the Lord, Yud-Heh-Vav-Heh, Jehovah, for He ordained and they were created, the heavens and the earth. In summary, for He made them eternally and forever, and He put a law that will not be broken. Él puso ley, He put a law. Él definió cómo es que este mundo opera. He is the one that defined how this reality operates. Cómo esta naturaleza, cómo el universo opera. Amén. Él usó los círculos. Él usó geometría. He used geometry. Geometría es el lenguaje que Dios usó para crear. Geometry is the language that God used to create.
Las matemáticas es lo que Dios usó para crear. Math is the language that God used to create. Amén. También vemos la caída del hombre, vemos la expulsión del jardín del Edén. We also see the fall of man, we see the expulsion from Eden. Y lo que es importante nosotros entender es que el pecado es la transgresión de la orden de nuestro Dios. And what we have to understand from this is that sin is the transgression of the order that God gives us, the commands that God gives us. En aquel entonces, ese orden, ese mandamiento toma la forma de una instrucción muy clara de parte de Dios. In those days, the instruction of God, the commandment of God, takes the form of a very simple order, a very simple instruction. Esa instrucción simple era que nosotros como humanidad, Adán y Eva, no podían probar de cierto fruto de cierto árbol, del árbol del conocimiento del bien y del mal. That specific instruction or command that God gave both Adam and Eve, us, is not to eat from a very specific fruit, a very specific tree, the tree of the knowledge of good and evil. Sin embargo, vemos que Eva o Javá, como se llama en hebreo, se llama Javá, Eva cayó por presión social. Eva falló a Dios por presión social. Eva fue en contra de la voluntad de Dios por presiones sociales. Unfortunately, Eve, or Havah, as it's said in Hebrew, Eve fell from fulfilling God's instruction because of social pressures. Vemos que ella recibe ciertas palabritas de alguien, ¿verdad? We see that she receives certain words from a being that we're familiar with, right? Ella recibió chisme, she received gossip. Ella recibió malinformación, she received misinformation. Amen. There's a very familiar term. Hay un término muy familiar, muy relevante hoy en día, que se usa para describir algo que es falso. There's a term in the English that is used very relevant today in this day and age, in this period of time, amen, that is used to describe news that are fake. There, I said it backwards. No se rían. That was not a joke. But anyway, ella recibió falsa información. She received news that are fake. Let's just put it that way. Recibió información mala. She received wrong information. Desafortunadamente, ella decidió hacer caso y obedecer esa mala información. Unfortunately, she decided to heed and listen and pay attention and give attention to that wrong information. Amen. Y eso sucede con muchos de nosotros, and that's how it happens with many of us today. Muchos de nosotros oímos cosas. Many of us hear things. Rumores, rumors, chismes, gossips. Oímos un sinnúmero de cosas y dejamos que esas cosas nos afecten. We let those things affect us. Y así como Eva no dejó que la palabra que Dios le dio a ella en aquel entonces afectara a ella, and just as Eve didn't let God's words to her affect her, ella decidió no hacerle caso a lo que Dios le había dicho. She decided not to pay attention to what God had told her and him, y a él tampoco. Ella decidió hacerle caso a lo demás. She decided to listen to something else. Y muchas veces nosotros escogemos no hacer caso a lo que la palabra de Dios dice. Many a times we choose not to do what the Word of God tells us to do. A lo largo de la palabra de Dios vemos que se nos insta
a estudiar la palabra de Dios, a buscar la voluntad de Dios. We see throughout the scriptures hints of for us to look for the word of God and focus on his word and to walk according to his word and pay attention to his word. Desafortunadamente, ¿cuánta gente quiere hacer el tiempo para oír la palabra de Dios? Unfortunately, how many people are willing to give time to listen and study the word of God? Estamos escuchando las presiones sociales. We're listening to the social pressures. Estamos haciéndole caso a lo que nos dicen en Facebook. We're paying more attention to what we're being taught on Facebook. O a lo que estamos viendo en Instagram, or what we're seeing in Instagram. Lo que estamos viendo en Snapchat, or what we see on Snapchat. O lo que estamos viendo en cualquier sinnúmero de aplicaciones sociales que tú estás viendo o que la gente mira. Or the other, the other amounts and great number of apps, social apps that perhaps you are using and the world uses. Estamos dejando que eso nos influya más que la palabra de Dios. We're letting those things influence us more than we are letting God's word influence us. Amén. Déjame decirte una cosa, let me tell you something. Si tú no estás usando esas aplicaciones sociales para aprender más de Dios, if you're not using those social apps, those apps to learn from God's word, you're going to have a hard time. Vas a tener un tiempo muy duro. Ahorita no, not right now. En la culminación de todos los días, in the culmination of all days, in the day of judgment, en el día de juicio, cuando nosotros nos tendremos que hacer responsables de nuestras acciones, when we become responsible for our actions, we will be in trouble, vamos a estar en problemas. Amén. Y también vemos que Dios trató con la fuente de la desobediencia primero, y luego fue Eva, y luego fue Adán. We also see that God deals with the source of the disobedience first. And then he deals with Eve, and then he deals with Adam. Primero trató con la serpiente, donde comenzó el problema. God starts dealing with the serpent because that's where the problem began. Amen. Y vemos que las condiciones en la tierra cambiaron fuera del Edén. We see that the conditions outside of Eden changed. Amen. Y vemos que Adán tuvo que arar la tierra fuera del jardín. And we see that Adam had to work the soil, till the land outside of the Garden of Eden. Algo muy importante. Amen. Something very important que nunca pensamos, that we never think. Amen. Porque cuando se ara la tierra, when you till the land, eventualmente pierde sus minerales y su alimento, su nutrición que nos da a nosotros. Because when we continuously till the land runs out of the minerals and the nutrition that it gives us in our food. Amen. Y por eso se usan muchos químicos, and that's why many chemicals are used. Amen. Necesitamos regresar al jardín de Edén. We need to go back to the Garden of Eden. Amen. La genealogía de Adán. The genealogy of Adam. Es necesario mencionar que los nombres prediluvianos y hebreos llevan una connotación de significado intencional. It's necessary to say that the pre-diluvian and the Hebrew names of people have a special connotation, and they have a very specific meaning, very intentional meaning. Amen. Cuando tú llamas a tu hijo Miguel, when you call your son Michael, viene de una raíz hebrea que se llama Mijael. It comes from a Hebrew name which is called Mijael. Y Mijael significa ¿quién es como Dios? Es una pregunta, ¿quién es como Dios? Es lo que significa Miguel, Mijael. Michael means who is like unto God. In other words,
meaning no one is like God. En las palabras está diciendo que no hay nadie como Dios. Amén. Cuando dice Rafael, si llamas a tu hijo Rafael, if you call your son Rafael, estás diciendo que tu sanidad, tu salud es Dios. Tu sanador es Dios. When you call your son Rafael, you're telling God that your healer is God. Porque es lo que significa Rafael. Rafa significa sanador. Él significa Dios. Rafa means healer. He that heals. Él means God. The one that heals you is God. Amen. Y vemos la genealogía comenzando con Adán. And we look at the genealogy starting with Adam. Primero vemos a Adán. Luego vemos a Seth. We see Adam, then we see Seth. Luego de Seth tuvo a Enosh, then Seth had Enosh. Y luego Enosh tuvo a Cainán. Enosh had Canaan. Luego Cainán tuvo a Mahalaleel. And then Canaan had Mahalalel. Y luego Mahalaleel tuvo un hijo que se llamaba Jared. And then Mahalaleel had a son he named Jared. Y Jared tuvo un hijo que se llamó Enoch. And Jared had a son whose name was Enoch. Y Enoch tuvo un hijo que se llamó Metusalén. And Enoch had a son whose name was Methuselah. Y luego Metusalén tuvo un hijo que se llama Lamech. And then Methuselah had a son whose name was Lamech. Y luego Lamech tuvo al que conocemos como Noé. And then Lamech had the one that we know as Noah. Amen. Dijimos que esto es muy intencional. We said that this is very intentional. Amen. No es como hoy en día que le ponemos el nombre a un niño dependiendo de qué día del calendario romano es. It's not like today that we name kids after, we don't know why, we just need to put a name on for the kid, or that we choose a name that is related to the day of the week of that month. O cualquier otra razón, or any other reason, sin saber por qué le ponemos un nombre al niño, not knowing why we call our sons a certain name. Estos nombres tienen mucho significado. Adán significa hombre. Adam means man. Seth significa asignado. Amen. Seth means he that is assigned or chosen. Enosh significa mortal. Enosh means mortal in Hebrew. Okay? Cainán significa aflicción, pena o dolor. Canaan means affliction, pain, sorrow in Hebrew. Mahalalel en hebreo significa el bendito Dios. Mahalel, el. Significa bendito, el bendito Dios. Mahalalel means the blessed God. Yared significa descender o descenderá. Está en la forma futura que significa, se puede tomar como futura y significa descenderá. Yared means shall descend in the future, or it can be taken as shall descend in the future. Enoch en hebreo significa enseñando, enseñanza. Enoch means teaching. Metusalén significa su muerte traerá. Es literalmente lo que significa el nombre Metusalén. Su muerte traerá. Methuselah literally in Hebrew means his death shall bring. Así que cada vez que se enfermaba Metusalén, todos se preocupaban. So when Methuselah got sick, everybody worried. Porque quién sabe, su muerte algo iba a traer. His death would bring something. They didn't know what. No sabían qué. Amén. Ese era un chiste, pero no se rían. That was a joke, but don't laugh. Lamech en hebreo significa desesperanzado. Alguien que no tiene esperanza, alguien que no tiene nada más por qué vivir.
Lamech means those that are despairing, those that have no more reason or purpose to live, to exist, those that have no hope. That's what it means in Hebrew. Noé significa descanso. Noah means rest. Así que podemos ver la misericordia de Dios encapsulada aquí, en esta frase. So we can see God's mercy encapsulated in a phrase here. El hombre ha sido asignado mortal aflicción. Man has been appointed mortal sorrow. El bendito Dios descenderá enseñando, but the blessed God shall descend teaching. Y su muerte traerá al desesperanzado descanso. And his death shall bring rest to them that are despairing. Or his death shall bring to those that are despairing rest. ¿Cómo podemos ver lo que dice Isaías 46? We can see what Isaiah 46 says there. El Señor dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nadie hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, dice el Señor, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. And I'm going to emphasize in English, Isaiah 46 verse 10. I am the God, there is no other God, and there is none like me, that announces that which is to come from the beginning, and since times of antiquity, what has not been done yet, what has not happened yet. I say, my counsel shall remain or shall stand, and I will do as I please. Amen. Dios nos dice lo que va a suceder desde los tiempos pasados. God tells us what He's going to do and what will come since times past. Por medio de esa genealogía que vimos, through that genealogy that we saw, podemos ver que Dios ha codificado su propósito divino de misericordia para nosotros. We can see God's mercy codified for us in the past in Genesis 6, in the genealogy of Adam. Amen. Es importante entender la frase que dice, el bendito Dios descenderá enseñando. It is important to notice the phrase, the blessed God shall descend teaching. Y su muerte traerá al desesperanzado descanso. And his death shall bring those that are despairing rest. Usando el concepto, la enseñanza de usar palabras similares y frases similares. Using the principle of common phrases and words. Podemos ver Mateo 11, 29 al 30. We can look at Matthew chapter 11, verse 29 and 30. Donde el Señor nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Matthew 11, 29, 30. I will translate from this Spanish version into the English. Take my yoke upon yourselves and learn from me, that I am meek and humble of heart, and you shall find rest for your souls, because my yoke is easy and my burden is light. Miren las palabras en blanco, the words in white. Es enseñando y descanso. They translate to the English as teaching and rest. En Mateo 11, 29 el Señor nos dice, aprendamos de Él. ¿Por qué?
¿Por qué vamos a aprender de Él? The Lord tells us to learn from Him in Matthew 11:29. Why? Why learn from Him? Porque Él está enseñando. Because He is teaching. Despierta, iglesia. Wake up, church. El Señor está enseñando. The Lord is teaching. Nos está diciendo desde Génesis capítulo 6 en la genealogía de Adán, Genesis chapter 6 in the genealogy of Adam, it's telling us He's teaching. Él está enseñando, aprende, escucha y aprende, iglesia. The Lord is teaching, church. Learn, pay attention and learn because He is teaching. Porque soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. And He says, and you shall find rest. ¿Se acuerdan la frase? Dice, y su muerte traerá al desesperanzado descanso. The phrase of Genesis 6 says, and His death shall bring rest to those that are despairing. Well, in Matthew 11:29, He says, and you shall find rest. Pero tienes que aprender de Él, but you need to learn from Him. ¿Y cómo vas a aprender de Él? Estudiando la palabra de Dios, aprendiendo la palabra de Dios. How are you going to learn from Him? Learning the Word of God, studying the Word of God. No hay otra manera. There's no other way. Dios no nos puede dar más entendimiento. God cannot give us more understanding. Al menos que queramos estudiar su palabra, unless we want to study His Word. El hablar en lenguas no nos va a dar más entendimiento. Speaking in tongues is not going to give us more understanding. Sentir la presencia de Dios no nos va a dar más entendimiento. Feeling the presence of God is not going to give us more understanding. Sin embargo, el Señor nos da su Santo Espíritu para que podamos estudiar su palabra. However, the Lord does give us His Holy Spirit also to learn His Word. Porque en ella es que hallaremos descanso. Because it is in His Word that we will find rest. Es más, la definición de yugo, the definition of burden. Aquí dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. It says my burden is light. It says my yoke is easy and my burden is light. Nuestro Mesías es el Mesías de Israel. Our Messiah is the Messiah of Israel. Y también el nuestro, and also ours. Pero Él viene de Israel, but He comes from Israel. Él es un hebreo, He's a Hebrew, de la tribu de Judá, of the tribe of Judah, de la línea real de David, from the royal lineage of David. Y como rey que es, como escogido al reino, as He is chosen to the king for the kingdom, para ser rey de este reino, and because He's chosen to be a king of the kingdom of God, Él tiene que practicar la palabra de Dios como debe de ser practicada. He needs to practice the word of God the way it needs to be practiced. Él sabe cómo hacerlo. He knows how to do it. Y nos está diciendo, sígueme mi ejemplo. And He's telling us, follow my example. ¿Por qué? Porque Él es nuestro maestro. Why? Because He is our teacher. Y en el hebreo, en el Hebrew, la palabra yugo se usa para describir la enseñanza de la Torá, de la palabra de Dios, de tu rabino, de tu maestro. And in the Hebrew, the Hebraism for yoke is defined as the teaching of Torah that your rabbi gives to you. Tu maestro y mi maestro es nuestro Señor Jesús, Yeshua. Your teacher and my teacher is my Messiah, our Messiah, Jesus, Yeshua. Él era un rabino, he was a rabbi. Y Él nos estaba enseñando cómo caminar en su yugo, en su enseñanza. And He was teaching us how to follow in His yoke, how to carry His yoke. In other words, how to practice His teaching of Torah. Su enseñanza de la palabra de Dios. His teaching of the Word of God.
la Torah, the Torah. Es lo mismo, es the same. Por eso él dice, mi yugo es fácil. Por eso él dice, llevad mi yugo. That's why he says, take your yoke upon me. Lo que él te está diciendo es, toma mi enseñanza y ponte la carga con ella, ponla en práctica. What he's telling you is, put my teaching to practice. Because my teaching is my yoke is my teaching. Put it to practice, carry it. No tan solo digamos que Él es nuestro Mesías. Let's not just say that He is my Messiah. No tan solo digamos que Él es mi Señor. Let's just not say that He is my Lord. No tan solo digamos que Él me redimió y Él me salvó. Let's not just say that He redeemed me and He saved me. Vamos a decir que yo soy su estudiante, que yo estoy tratando de cargar su yugo. Let's also say that I am His student, His disciple, and I am trying to carry His yoke. Estoy tratando de aprender su enseñanza. I'm trying to learn His teaching. Seguimos adelante. Es importante entender. Amén. Gloria a Dios. En el principio, Israel. In the beginning, Israel. La primera palabra de la Torah, Génesis 1:1, es Bereshit. The first word in the beginning of the Torah in Genesis 1:1 is Bereshit. La última palabra de la Torah se encuentra en el libro de Deuteronomio. The last word of the Torah is found in the book of Deuteronomy. Deuteronomio 34:12, si no me equivoco, 34:14, si no me equivoco. Either Deuteronomy 34:12 or 34:14, I cannot remember exactly. Pero una cosa sí estoy seguro, que la última palabra de la Torah es Israel. I am one thing certain of is that the last word of the Torah is Israel. Si juntamos las dos en el principio y al final de la Torah, vemos la frase en el principio Israel. In the beginning, Israel is the phrase that we get. Porque Dios quiere que todos seamos como Israel. Because God wants us all to be like Israel. Vemos en Romanos capítulo 11, versículo 26 al 25-26. Y estoy leyendo la Biblia del Jubileo porque este lenguaje, esta traducción es muy, muy, muy buena. I'm reading Romans chapter 11, verse 25 and 26 from the Jubilee Bible because this translation is a very good translation. Y con esto vamos a terminar la lección completa. This is where we end the entire lesson. I'll read it in Spanish, voy a leer en español. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que la ceguedad en parte aconteció en Israel, para que entre tanto entrara la plenitud de los gentiles. 26. Y así todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Amen. I will read in English that I will read from the middle of chapter 25 onto 26 in English. The blindness has come in part to Israel, so that meanwhile the multitude of the Gentiles may come in and be saved and enter the kingdom of God. I'm paraphrasing. Verse 26, so that then all Israel will be saved, as it is written, out of Zion shall come the liberator. I'm paraphrasing. The one that shall take the iniquity from Jacob. Amén. Todo Israel será salvo. Plenitud de los gentiles y los que quedan de Israel. The multitude of the Gentiles and those that are remaining in Israel. Así y todo Israel será salvo. Then all of Israel will be saved. El Señor mira a todo Israel como todos aquellos que no se consideran del pueblo de Israel, pero quieren servir al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, al Dios de Israel. Amen. God sees as part of Israel as all those that are not
that do not consider themselves to be of the people of Israel, but they're looking to serve the God of Abraham, Isaac, and Jacob. They're looking to serve the God of Israel. They're choosing to serve the Messiah. Están queriendo servir al Mesías. Están queriendo servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. They're looking to serve the King of Kings and Lord of Lords. Amén. Con esto terminamos esta lección. And so we end this lesson. Vamos a orar rápidamente. Let's pray.